Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a realizar esta figura del lado derecho de sus pantallas. En la descripción de este video encontrarán la imagen para que puedan descargar y practicar. Empecemos. Básicamente es un empaque para transmisión y se encuentra en un sistema inglés, para lo cual vamos a hacer la modificación en el sistema de unidades de nuestro SolidWorks, para lo cual venimos a configuración, propiedades de documento, unidades y seleccionan el formato IPS. Aquí en fracciones van a colocar 256 y lo mismo hacen en longitud de cota dual. Una vez que tienen esa configuración ya podemos realizar nuestro croquis. Venimos alzado y trazamos una circunferencia de diámetro de 4 o 1 octavo. Entonces colocan la parte entera y se separan y colocan un octavo, la parte de la fracción, y ahí está ya de forma correcta. Ahora sí procedemos a venir a nuestro plano y ahora sí vamos a continuar. La siguiente circunferencia es de radio de 2/3 octavos, entonces colocamos 2/3 octavos por 2 y ya tenemos el diámetro colocado. Posterior voy a trazar una línea constructiva tanto de forma horizontal como de vertical para que me sirva de referencia y trazar los ángulos correspondientes. Aquí, para evitarnos un trazo, voy a seleccionar línea punto medio y voy a trazar una línea con un ángulo de inclinación de 25 grados. Aquí coloco 25 grados y aceptamos. Lo mismo hacemos para el lado derecho. Tenemos una cota de 25 grados y para el lado izquierdo es de 11 grados. Entonces trazo una nueva línea y le pongo de 11 grados. Aquí en este caso me toma dos cuadrantes, entonces tengo que sumarle 180 más 11, 191. Ya, ahora sí procedemos a eliminar todo lo que no nos sirve. Y ahora sí, en el extremo voy a trazar de cada línea, voy a trazar una circunferencia de media pulgada. Entonces trazo 3 circunferencias y a esta le voy a decir que sea de media pulgada, 0.5. ya. Ahora sí, selecciono la primera circunferencia y después las siguientes con Shift presionado en un total de 4 circunferencias y voy a colocarle que sea de igual diámetro. Ya, y aceptamos. Ya, ahora sí vamos a realizar la parte inferior. Entonces en la parte inferior voy a trazar una línea de forma horizontal. Para realizar un arco estoy en modo línea, regreso nuevamente a mi punto y ahí ya se crea un arco. Y lo mismo hacemos en la parte superior hasta concluir con nuestros 3 arcos que necesitamos. Ya. Si no les sale al lado que necesitan, tienen que regresar nuevamente al punto o trazar nuevamente la línea. Entonces trazamos la línea y ahí ya puede quedar. Ya, ahora sí vamos a darle las medidas correctas, pero antes de eso voy a seleccionar que este punto con mi punto del lado derecho sea de forma vertical. Y ahora sí procedemos a dar la medida de 2.5 pulgadas. Entonces aquí colocamos 2.5 y ahora sí damos las distancias, los radios correctos. 11, la primera que es de 11/16, la segunda que es de 3 octavos y la tercera que es de 7/16. Entonces aquí voy colocando la última de 7 sobre 16. Ya, y ahí está ya de forma correcta. Voy a posicionarle este centro con mi centro puesto ya y le voy a colocar que se va a fusionar. Y ahora sí, necesito desplazarme un poco. Ya, ahí está ya de forma correcta. Me hace falta colocar la altura, entonces salí del croquis y nuevamente regreso a mi croquis y le doy la altura que es de 2/11/16. Entonces aquí colocamos la altura de 2
separamos 11 sobre 16, ya, ahí está ya de forma correcta. Además tenemos, voy a limpiar un poco mi bosquejo, para lo cual voy a eliminar esta circunferencia guía y todos los elementos internos, ya. Pero ya esto, al no quedar con restricciones, tengo que ponerles fijo. Entonces aquí selecciono la opción de fijar y lo mismo voy haciendo en todas las circunferencias: fijar, aceptan, y en la de la derecha y fijar. Esto se hace con el fin de que no se mueva, porque se va a sobreponer aquí una nueva circunferencia. Entonces aquí voy a trazar una nueva circunferencia, ya, que tenga una separación de 3 octavos. Entonces aquí colocamos una separación de 3 octavos, ya. Y ahora sí, vamos a extender este arco. Venimos a recortar y ahí tienen la operación de extender y extendemos, ya. Falta darle, a ver, revisamos y ahí está ya de forma correcta. Ahora sí nos dirigimos a la parte superior y vamos a trazar una línea horizontal, y en el extremo derecho voy a trazar un arco. Este arco es de 25 32, entonces colocamos 25 32, 25 sobre 32, ya. Aquí en el extremo de mi circunferencia me hace falta un nuevo ángulo, un nuevo arco que sea coincidente, pero necesito en relación que sea tangente. Entonces colocamos tangente y aceptamos. Ya, ahora sí le damos la medida correcta, que es de 5/16, 5 sobre 16, y vamos a posicionarnos ya de forma correcta. La altura me dice que tenemos una altura de 2.5, entonces colocamos 2.5 y aceptamos, ya. Además, la separación de forma horizontal es de 2 pulgadas, entonces colocamos 2 pulgadas y aceptamos, ya. El siguiente paso es trazar un ángulo inclinado de 5 grados hacia el lado derecho. Una vez que tenemos la inclinación de 5 grados en el extremo, vamos a trazar un nuevo arco que es de 3/4. Entonces aquí vamos a posicionarnos en arco de 3 puntos. Nos posicionamos en el extremo derecho en este caso y vamos a trazar un arco. Este arco es de 3/4, entonces colocamos 3/4 y aceptamos. Y ahora sí vamos a posicionarnos de forma correcta. Este centro es de forma vertical con mi origen, entonces colocamos de forma vertical. Y además tenemos que tiene una altura de 3/16, entonces venimos a cota y voy a trazar una medida de 3/16, ya. Y ahora sí procedemos a recortar lo que no nos sirve y a limpiar un poco porque está todo amontonado. Entonces aquí elimino, necesito eliminar esto y eliminamos esto. Ya, ahí puede ya quedar. Eliminamos esta línea que está excedente, ya. Esta línea de aquí, ya. Ahí está ya de forma correcta. Ahora el siguiente paso es trazar un arco que sea tangente a mi circunferencia de separación de 3 octavos. Entonces aquí voy a colocar y le doy la medida que es de 1/3/16 y aceptamos, ya. A estos dos arcos le voy a decir que sea de forma tangencial y aceptamos, ya. Ahí está ya de forma correcta.
Ahora sí vamos a la parte inferior. En la parte inferior voy a trazar una línea horizontal cuya medida es de 2, 5, 16, pero antes de eso voy a trazar el arco para evitar un trazo, ya, y necesito otro arco que sea de forma tangente. Entonces regresamos nuevamente a mi origen, no se coloca, trazo una nueva línea y regreso nuevamente al origen y ya se coloca, ya, ahí. Y ahora sí le voy a dar la condición de que sea tangente y doy las medidas correctas, que es de 3/8 y la siguiente es de 11/16. Entonces colocamos 11/16 y la separación hacia el lado derecho es de 2, 5, 16. Entonces colocamos 2, 5 sobre 16, ya. Ahí está ya de forma correcta. Y lo último que me falta es una circunferencia de 5/16 que parte del origen de mi circunferencia. Entonces me posiciono en el origen y trazo una circunferencia de radio 5/16, pero es radio. Entonces yo, como tengo colocado diámetro, hay que colocar por 2 y aceptamos. Ya, ahora sí procedemos a eliminar todo lo que no nos sirve. Ya en esta parte, ya vamos eliminando todo lo que no nos sirve para proceder a extruir. En este caso no me da ninguna extrusión, pero voy a considerar de 1/4 de pulgada. Entonces ya aquí eliminamos aquí y aquí, ya. Esta parte de aquí me falta, aquí me falta este elemento, ya, ahí ya se marcó de un tono oscuro, eso significa que no hay elementos abiertos. Ahora sí necesitamos ir corrigiendo los elementos que utilizamos de líneas guías, y ahí sí ya procedemos a revisar una última vez. Dos 16, 4 1/8, al lado izquierdo 5 16 octavos, ya, si está de forma correcta. Ya una vez que tienen de forma correcta, venimos a extruir saliente y vamos a extruir 1/4, colocan 1 sobre 4 y aceptamos. Ya, ahora sí ya está de forma correcta. Bueno, mi gente de YouTube, eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les sirva. Adiós.